¿Qué tal? Buenas noches, bienvenidos a otra emisión de Tribuna Finanzas. Hoy tenemos un programa especial. Conversaremos con el doctor Luis Ernesto Derbez Bautista. Él es actualmente el rector, desde hace 7 años, de la Universidad de las Américas Puebla, una de las instituciones educativas privadas de mayor prestigio en el país. Además ha sido secretario de Economía y de Relaciones Exteriores del Gobierno Federal. Con él haremos un repaso de lo más destacado del año 2015 y también hablaremos en perspectiva de lo que puede ocurrir en el 2016. Bienvenidos. ¿Qué tal? Buenas noches, doctor Luis Ernesto Derbez. Buenas noches, bienvenido. Buenas noches también, muchas gracias por tenerme aquí una vez más, Una cada vez año. más, justo hace un año platicamos, doctor, usted hizo algunas previsiones que fueron, en la mayoría de los casos, muy acertadas, muy puntuales. Y ni por eso me hice rico. ¿Cómo evalúa el 2015 que ya se nos fue? Pues al final fue un año que, como esperábamos, difícil, complicado. Para el gobierno en realidad también tuvo problemas que no tienen nada que ver con la economía. Muchos de los problemas que se le dieron al gobierno fue resultado de la impresión de mucha gente, que incluso el New York Times en un editorial en este principio de año 2016 menciona de que no se resuelven problemas y el gobierno no los plantea en lo que ya todos conocemos, Ayotzinapa, que sigue siendo para el gobierno un lastre tremendo, y le siguen criticando la cuestión de la Casa Blanca, que también sigue siendo algo que afecta muchísimo la imagen del presidente, la imagen del gobierno. Cuando uno pone estos elementos, que son, digamos, los elementos complicados desde el punto de vista político-social, el gobierno ahí perdió muchísimo en términos de credibilidad y desafortunadamente no ha logrado recuperarla. En la parte económica, curiosamente, las cosas marcharon bien, no lo que mucha gente esperó, sino lo que desafortunadamente personas como yo esperábamos, que fuera un crecimiento lento, un crecimiento que se basó muchísimo en lo que fue el consumo interno, y desde el punto de vista de algo que fue maravilloso para el gobierno, es el hecho de que no hubiera un traslado inflacionario de la tremenda depreciación que sufrió el peso a lo largo del año. Eso sí era poco esperado por la mayoría de nosotros. Digamos, podíamos tener idea de que iba a haber una depreciación, el año empezó alrededor de 14 pesos por dólar, y sí uno pensaría o pensó en su momento que iba a haber algo de depreciación, pero la velocidad a la que se dio, la profundidad con que se dio, particularmente en los últimos 4 meses del año, no creo que ninguno hubiéramos podido preverla. La reacción del Banco de México, el programa monetario que puso en práctica, el uso de las reservas para precisamente aminorar el impacto negativo, todo ello fue muy positivo. La política monetaria, la política cambiaria que ha seguido el gobierno, en particular el Banco de México, pero digamos el gobierno, porque hay una comisión donde está la Secretaría de Hacienda, ha sido, en mi opinión, muy positivo. Los resultados están a la vista. Sí tenemos una depreciación, sí tenemos una situación negativa en cuanto a la volatilidad internacional, que es lo que está afectando al valor de nuestra moneda, pero desde el punto de vista de las políticas internas han hecho las cosas bien. Inflación muy baja, cosa muy extraña. La primera quincena de diciembre, cuando sale el reporte del 2% de tasa inflacionaria, no hace más que corroborar que traemos un país en donde sí hemos logrado ya hacer una desconexión entre la depreciación de un tipo de cambio y lo que ocurre al interior de la economía mexicana. Empleo generado de manera, yo diría, normal, no fue maravilloso, aunque el gobierno quiera hablar de que hemos generado 1.900.000 empleos en 3 años. La verdad es que no se han generado el 1.900.000 empleos. La verdad es que el proceso de formalización que llevó a cabo la reforma tributaria está permitiendo que mucha gente ahora cambie de informal a formal, se registra por lo tanto de manera ya formal y eso lo contabilizamos hoy en día como empleos generados. Yo diría que de generación verdadera, no esta transferencia del sector informal al formal por las medidas hacendarias, sino verdadera generación, debemos andar en unos 400 a 500 mil empleos.
que es lo que normalmente ocurre en la economía mexicana con estas tasas de crecimiento. Y ese es el talón de Aquiles del gobierno. Tiene su talón de Aquiles político-social, sí, que son estos eventos que mencioné hace un momento, y el talón de Aquiles real, que es por qué a pesar de un consumo muy fuerte que se dio en este año, por qué a pesar de que la economía de Estados Unidos sigue creciendo de una manera moderada, pero sistemática, constante, nuestra economía no ha logrado reaccionar. Yo voy a seguir insistiendo este año, como le hice el año pasado, que se debe en gran medida que la reforma tributaria, la reforma hacendaria, como le llamó el gobierno, sigue siendo una reforma recaudatoria, se ha mantenido porque no hubo ninguna modificación, y lo que vamos a seguir viendo es, por lo tanto, una adaptación de la mayoría de nosotros, consumidores, a esa nueva realidad, en donde pues sí, va a ir mejorando nuestro ingreso un poco, mejorando nuestro consumo otro poco, y seguir dependiendo de la economía norteamericana para lo que sería ya la tasa de crecimiento fuerte. El gobierno, ya estoy convencido, no va a cambiar de opinión. El gobierno no va a cambiar la reforma tributaria, no va a bajar impuestos, menos con la situación terrible que está enfrentando de caída de precios del petróleo. Pero cuando uno pone esta combinación, uno dice, se necesita una verdadera reforma tributaria. Se necesita que el gobierno se siente con la iniciativa privada y que se hable seriamente de la necesidad de financiamiento del sector público a través de una reforma que verdaderamente dé la contribución de ingresos de manera permanente y constante al gobierno, que no siga dependiendo, por lo tanto, de los valores de el petróleo, particularmente el valor internacional, porque este no va a subir mucho, pero que tampoco sea tan recaudatorio que le quite al sector privado más recursos aún. Eso habla de un recorte en gasto. El año pasado no se dio el recorte en gasto. Yo por lo menos los números que reviso, que veo, no me dicen que hayan hecho ese famoso recorte de 125 mil millones de pesos en el gasto público. Han anunciado que lo van a seguir haciendo en este año, es decir, que van a incrementar otros 125 mil millones de pesos aproximadamente de reducción de gasto. Yo honestamente no creo que va a ocurrir. Como no va a ocurrir, lo que vamos a tener es un déficit creciente del sector público, una deuda que empieza a acelerarse y a preocuparnos a todos. Hoy lo que se conoce como las necesidades financieras del sector público, es decir, la necesidad de ir al mercado de dinero para que le presten al gobierno, anda ya en el 46% del Producto Interno Bruto. Lo recibieron aproximadamente, no recuerdo bien, pero con un 30%, o sea que le han ido subiendo 5 puntos por año. Van a seguir en ese ritmo, en un mercado de capitales que cada vez es más frágil, más complicado. Esa es mi preocupación. Y yo le diría, bueno, el año pasado, sí, a secas. Los resultados que yo imaginaba, desafortunadamente, sí se cumplieron varios de ellos. El que no imaginaba estuvo peor, sí, porque la depreciación del tipo de cambio fue brutal. La caída de los precios del petróleo fue muy superior a lo que yo hubiera pensado. Y tenemos una situación inicial estable en donde el gobierno tiene que preocuparse seriamente de hacer recorte de gasto para poder mantener el equilibrio de las finanzas públicas. De eso hablamos a la vuelta, vamos a un corte breve y platicaremos sobre el 2016, ¿le parece? Ojalá, todavía lleguemos. No se vaya.